Hola, os saludo a todas y a todos, amigas y amigos. Os invito a aquellos que no estéis a suscribiros a este canal si es que os interesa. Y hoy vamos a hablar de una noticia. Ya está circulando por ahí, que ya está hecho además, que Pedro Sánchez en un congreso que va a reunir en Madrid ahora a finales de este mes de noviembre, sobre el 21-22 de noviembre, de la llamada Internacional Socialista, va a ser designado presidente de la Internacional Socialista. ¿Cuál es el origen de esta internacional, de las internacionales, y si es una buena noticia o no? Son las dos cosas que yo voy a tratar de daros mi opinión. En primer lugar, sabéis que el socialismo marxista, el socialismo de clase, el socialismo de obreras y obreros, el socialismo emancipador, que desde su origen se organizó en una internacional. Hubo una primera, la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la cual formaban parte tanto socialistas de la época, estamos hablando del siglo XIX, de finales del siglo XIX. En esta internacional estaban todas las organizaciones y partidos que se reclamaban del socialismo, del cambio, de la revolución, de la causa obrera y de la emancipación obrera. En ese momento, socialistas y anarquistas, como decía. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Los socialistas marxistas, los socialistas de clase, los socialistas también, muchos anarquistas, están convencidos de que el socialismo en un solo país no es posible. Puede acabar degenerándose, puede acabar incluso en una dictadura, puede acabar en lo que no es, y ejemplos hay, no voy a perderme en ellos. Por lo tanto, el socialismo debe ser internacional y debe aspirar a ser un sistema internacional, por lo menos lo más amplio posible. Por eso los trabajadores y trabajadoras, en ese momento guiados por Marx y Engels, bajo el lema proletarios oprimidos, unidos, trabajadores de todos los países oprimidos, unidos, unión de los hermanos proletarios, es decir, bajo un lema de igualdad y una consigna que definía la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, es decir, la clase obrera se debe emancipar a sí misma. Por lo tanto, lo que estaban planteando era que era imprescindible una estructura internacional. Esto llevó a que el socialismo desde ese momento estuviera organizado siempre en internacionales. La primera internacional al final acaba fracasando, pues sobre todo por una división ideológica entre socialistas y anarquistas. Posteriormente, los socialistas vuelven a organizarse y a organizar la que será conocida como la Segunda Internacional. La Segunda Internacional Obrera dura hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el movimiento socialista, el movimiento obrero socialista, tiene una profunda división entre los partidos socialistas y aquellos sectores de los partidos socialistas independientes y por la paz que se oponen a una guerra burguesa, a una guerra imperialista, que se oponen a la guerra, porque los socialistas desde su origen siempre se han opuesto a la prostitución y a la guerra, siempre. Bueno, pues lo que plantean es que los partidos socialistas no pueden apoyar la guerra. Jaurès, el gran pacifista francés del Partido Socialista francés, es asesinado un año antes precisamente por oponerse a la guerra mundial. En el caso del movimiento obrero alemán hay una profunda división porque hay un sector, los sectores tanto en Francia como en Inglaterra como en Alemania, de los aparatos socialdemócratas, deciden apostar por la guerra, por gobiernos de unidad nacional y entran a colaborar con la burguesía en sus políticas de guerra y entran a participar incluso en sus gobiernos. Esto rompe el movimiento socialista. Entonces, por un lado, de esa ruptura surgen los partidos socialistas independientes en la misma Alemania,
Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, el capitán Lindbeck serán referentes del Partido Socialdemócrata Independiente Alemán. En el caso británico resurge con fuerza el Partido Laborista Independiente. Y en el caso del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, España no entra a la guerra y se opone a la guerra. Es decir, Pablo Iglesias continúa manteniendo su posición como socialista marxista que era, pacifista. Por tanto, eso produce una ruptura. Entonces aparece una tercera internacional. Pero claro, la tercera internacional, que aparece a raíz de la Revolución Rusa, es una internacional ya comunista. Trata de absorber a todos los sectores socialistas de los partidos socialistas que no han estado por la guerra, por la beligerancia. Trata de absorber a todos los partidos socialistas, incluso al movimiento anarquista, sectores del movimiento anarquista, también trata de captarlos para esa internacional. Pero cuando los socialistas, anarquistas y demás van conociendo, digamos, por dónde van los derroteros de la Revolución Rusa, aunque todos ellos en principio apoyan la Revolución Rusa, pues hay temas que ya no les gustan. Hay temas que, sobre todo la cuestión de la libertad, la democracia y la libertad. Eso es un tema que, no porque no hubiera un primer apoyo a la Revolución Soviética, que lo hubo, sino porque posteriormente ven cosas que no las ven claras y no les gustan. Entonces los partidos socialistas logran reorganizarse y en el año 23, entre otros con Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, por el PSOE español, forman la IOS, la Internacional Obrera Socialista. Esta Internacional Obrera Socialista dura hasta la Segunda Guerra Mundial, que también en este caso no es que haya, es decir, en un principio la actitud de los socialistas, por supuesto, es antifascista y era antifascista, y todos juntos luchan en España contra el fascismo. Todos ellos son ejecutados y metidos en campos de concentración en Alemania, metidos en la cárcel y exiliados dentro de la propia Italia y fuera de Italia. En el caso italiano, es decir, socialistas y comunistas sufren una persecución, saben lo que es el fascismo, por lo tanto la actitud ante la Segunda Guerra Mundial no es comparable. De hecho, las resistencias frente a los alemanes, en el caso francés, en el caso italiano, y en otros casos también, en Bélgica y demás, pues hay una presencia de la izquierda importantísima. Y de hecho, en el año 45 aparecen toda una serie de alianzas de izquierdas, tanto en Italia como en Francia, y hay un momento, un auge revolucionario porque han derrotado el fascismo. Pero claro, ahí está ya la Guerra Fría, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por otro, el mundo libre, el comunismo, todas estas historias. Bueno, y está ya la Guerra Fría. La Internacional Socialista Obrera ha desaparecido. Y entonces en el año 51, en Alemania, que es una colonia invadida por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pero sobre todo por Estados Unidos y bajo el dominio militar de Estados Unidos, en la zona que controla Estados Unidos surge la llamada Internacional Socialista, que se reúne en la ciudad de Erfurt, se hace el manifiesto de Erfurt y de alguna manera se reorganiza esta internacional. Pero ya en el nacimiento de esta internacional hay quien duda, porque esta internacional, aunque en un principio, pues un poco por reflejo de veteranos socialistas y tal, socialistas españoles que también participan en el del PSOE, en el nacimiento de esta internacional, pues tienen una posición claramente antifascista, tienen una posición muy crítica hacia el capitalismo e incluso anticapitalista, y por supuesto en contra del mundo colonial, de las colonias, del neocolonialismo. Por lo tanto, ahí hay un... Pero claro, esto desaparece inmediatamente porque Estados Unidos de América del Norte, que ha jugado un papel importante el Departamento de Estado en el nacimiento de esta internacional, para tener una izquierda controlada frente a la Unión Soviética, pues claro, de alguna manera se puede decir que hay una influencia que no se puede negar. Digo esto reconociendo que ahí habían sectores que eran independientes y habían sectores claramente de izquierdas y habían sectores que eran
claro, estaban enfrentados a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, y más entonces, bajo la égida de Stalin, si algo no había era ni libertad ni democracia. Por tanto, esta internacional cada vez más volcada hacia el atlantismo, cada vez más volcada hacia los intereses norteamericanos, acaba aceptando también la Unión Europea. Los socialistas en un principio no ven con buenos ojos el mercado común europeo y la Comunidad Económica Europea. Surge la OTAN, hay sectores socialistas que tampoco ven la OTAN, aunque luego acaban todos estando metidos a hoz y coz con la OTAN. Esta internacional socialista, por tanto, que va a presidir Pedro Sánchez, ya no tiene un carácter de crítica al capitalismo, ni es anticapitalista. Las internacionales siempre se han hecho para derribar el orden burgués, e instaurar la democracia, la verdadera democracia, la democracia de todas y todos, la democracia de la igualdad y la democracia en la que las clases trabajadoras no solo defiendan sus derechos, sino que puedan conquistar el poder, conquisten el poder. Por tanto, esta internacional, digamos, cada vez, digamos, está más separada de esas ideas y es cada vez más atlantista hasta que llega un momento que juega ya totalmente ese papel. El Partido Laborista de Israel juega un gran papel, un papel muy importante, muy dominante y muy determinante. Los socialdemócratas alemanes, el PSOE están todos en esos momentos es ilegal, está en la clandestinidad, por lo tanto tienen una posición que es, bueno, están ahí, ¿no? Pero ¿qué ocurre en estos momentos en la Internacional Socialista? ¿Qué es en estos momentos la Internacional Socialista? Por no perderme. ¿Es un instrumento anticapitalista? No. ¿Es un instrumento para derrocar el orden burgués? No. ¿Es un instrumento por la paz? No. Apoya a la OTAN, apoya las guerras y las invasiones de la OTAN, eso hacen sus partidos mayores y eso hace Sánchez, no solo la intervención en Ucrania, sino intervenciones en África, intervenciones en Asia, las apoya. Hay tropas españolas ocupando neocolonialmente algunos territorios de los que los países de esos territorios los quieren expulsar. De hecho, ya han expulsado a los franceses y los españoles siguen ahí. No sé por qué. No sé por qué. Esto debe saberse. Y por lo tanto no tiene ninguna de las características de una internacional socialista obrera. Es más, los grandes partidos que han iniciado los cambios en América Latina, no solo en Venezuela, sino en Colombia, en Chile, el PT brasileño, Lula, su partido no es miembro de la Internacional Socialista. Todos estos partidos latinoamericanos que están produciendo, el Partido Socialista chileno tampoco, es el Partido Radical, que es un partido, y sin embargo hay partidos de extrema derecha, como el partido de Guaidó, que están en la Internacional Socialista. Fijaros qué socialista es. El PRI, el culmen, el campeón de la corrupción en América Latina, el PRI es miembro de la Internacional Socialista. El Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal en su momento, hasta los años 50, 60, tuvo un fermento, digamos, ligeramente socialdemócrata, pero es un partido liberal y de hecho el último presidente que hubo, socialdemócrata liberal, del Partido Liberal de Socialdemócrata, no tenía absolutamente nada. Por lo tanto, nada que ver ya con la tradición liberal y además, insisto, es un partido liberal, no es un partido socialista. Luego, si está ahí es porque la Internacional Socialista, tanto el PRI como los colombianos como Guaidó, no es socialista. Por ejemplo, los socialistas norteamericanos, el DSA, que es el partido, digamos, que ha apoyado pues a Alexandria Ocasio-Cortez, que ha apoyado también toda una serie de posiciones progresistas y tal en el propio Partido Demócrata de Estados Unidos, y es el partido que más firmemente apoyó a Sanders, a Bernie Sanders, pues no está en la Internacional. Se marchó, estaba en la Internacional Socialista, pero se marchó. Y se marchó porque entendía que ya no era socialista y que las políticas que hacía no eran políticas socialistas. De hecho, el DSA apoya la causa venezolana, apoya Cuba, apoya toda una serie de causas que la Internacional Socialista ni de coña. Al revés. Por tanto, en América Latina
aquellos partidos importantes de la izquierda, los bolivianos, ni están ni se les espera. Ni están ni se les espera. Por lo tanto, nada de lo que significa cambio en América Latina, tampoco los peronistas, que están en la Demócrata Cristiana, por cierto. Nada de los partidos de cambio en América Latina, pues está ahí. ¿Hay partidos africanos? Sí, hay los partidos que participan en Angola, Mozambique, hay algunos otros partidos en Senegal, que en algunos casos están por tradición, en otros son partiditos muy pequeños que necesitan de las ayudas de esta internacional para sobrevivir, para hacer algunas cosillas, pero que son partidos que tampoco están ahí porque de esa forma también tienen cierta presencia y reconocimiento internacional. Ocurre lo mismo con Al-Fatah, que es partido observador. Sin embargo, el Partido de Israel es Partido Laborista de Israel es partido miembro. También hay que decir que el Partido Laborista de Israel está prácticamente muerto, está desaparecido, está desapareciendo, es un partido que está desapareciendo. Ha pasado de jugar un papel clave en la Internacional Socialista a seguir estando ahí, pero lo mismo que pasa con el actual presidente, que forma parte de un partido socialista griego, que ya no se llama socialista, pero que es un partido ultraminoritario y que está desapareciendo engullido por Syriza, que no está. Entonces, quiero decir que hay muy pocos partidos, digamos ya, partidos asiáticos pues son puramente nominales y nominativos los que hay. Hay un partido importante que es el Partido del Congreso Hindú, pero en estos momentos está en la oposición y en una situación un poco complicada. Es decir, la internacional que va a presidir Pedro Sánchez es un bluff. ¿Es su referente la izquierda? No. Su referente es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, su referente es Biden, su referente es Soros. Soros es el que está impulsando todas estas políticas internacionales globalistas con aire progresista, diferenciándose de la extrema derecha, pero desde un punto de vista liberal. Por lo tanto, lo que Sánchez va a presidir es una organización, pues no lo sé, porque si los partidos más potentes que hay ahí, pues son el PRI, son los liberales de Colombia, el PSOE de España, luego está evidentemente el Partido Socialdemócrata Alemán, los socialdemócratas nórdicos. En Europa sí tiene importancia y sí tiene gobiernos y opciones de gobierno y sí tiene partidos que juegan un papel destacado y tienen un grupo propio en el Parlamento Europeo, el grupo de socialistas y demócratas, pero fuera de Europa es un puro bluff, es un puro bluff. Porque si no tienes los laboristas, ni tienes los del DSA de Estados Unidos, ni tienes los partidos que están llevando adelante los cambios en Latinoamérica, pues no tienes nada. Y encima tu presencia en Asia, pues es muy pequeña, pues realmente no tienes nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Sánchez? Pues yo imagino que Sánchez va a hacer, teledirigido por Soros, va a hacer la política del Departamento de Estado de Estados Unidos y poner la internacional todavía mucho más que Papandreou, que es el griego, que es el actual presidente, porque el padre de Papandreou tenía un reflejo antinorteamericano, él se enfrentó a Estados Unidos, él tiró a los americanos de varias bases aéreas de Grecia, es decir, en su origen el PASOK tuvo una actitud antiimperialista y por lo tanto Papandreou pues podría tener cierto reflejo independiente, que no lo tiene, pero podría tenerlo, pero no es el caso de Sánchez. Por lo tanto, conclusión. ¿Hace falta una internacional? Claro. ¿Hace falta una internacional socialista? Claro. ¿Hay en estos momentos alguna estructura internacional socialista? Pues yo, desde luego, la internacional progresista es eso, progresista, y ahí cabe cualquier cosa, es un cajón desastre. Yo en estos momentos lo que veo más socialista y más bebiendo de las ideas primigenias del marxismo, pero a su vez con una actitud ecologista y frente al cambio climático y de lucha anticapitalista, sabiendo que además el capitalismo es el que está provocando el cambio climático, es lo que se conoce como la internacional socialista. ¿En España hay alguien que pertenezca a la internacional ecosocialista? Pues sí, el Partido Socialista Libre Federación, el PSLF, forma parte de la internacional ecosocialista. Hay una estructura vasca que también forma parte y otro partido que también
forman parte de la internacional ecosocialista. Sería bueno que hablaran entre ellos. Para ver qué hacen en España. Pero sí, hay un fermento internacionalista. Juega un papel muy importante el PASOL, un partido de izquierdas, socialista de izquierdas brasileño, que forma parte de la alianza con Lula y tal en estos momentos, y que son socialistas de izquierda, y forman parte de algunas otras estructuras, no solo partidos, que están dentro del ámbito ecosocialista, y por lo tanto es un ecologismo conectado con el marxismo, que por supuesto es consciente de que que el capitalismo verde es una tomadura de pelo, y que solo el socialismo es, y que además también tiene interesantes intelectuales feministas que están apoyando esta internacional ecosocialista. Pero es una cosa todavía muy pequeña, ¿no? Y no sabemos tampoco qué resultado finalmente dará, pero hay que hacer ese esfuerzo y hay que trabajar. Mientras tanto, yo creo que los partidos de izquierdas deben coordinarse, deben trabajar, deben apoyarse, y aquellos partidos socialistas, que sí los hay, muchos en América Latina, en África, en Asia, que en Europa, que no están en la internacional, pues deberían ir buscando la forma de hacer una internacional. Espero que os haya interesado. Yo no sé si he sido un poco farragoso, pero este tema era un poco enjundioso, y por lo tanto seguiremos hablando. Muchas gracias.